Mi mamá nos dejó un martes y para el viernes siguiente mis hermanos ya se habían dividido la casa sin avisarme. Llevábamos toda la vida siendo la familia unida y tardamos menos de 72 horas en destruirlo. Bienvenidos a Psicología de la Traición, el canal donde analizamos las heridas más profundas con la única herramienta que realmente sana, la verdad. Esta noche hablamos de algo que pocas familias se atreven a admitir, que el dinero no cambia a las personas, solo revela lo que siempre fueron. Me llamo Lorena y crecí en una familia que desde afuera parecía perfecta. Mis papás tuvieron 3 hijos, yo, Marco y Daniela. Vivíamos en Puebla, en una casa con jardín que mi papá construyó con 20 años de trabajo. Cuando mi papá se fue para siempre, mi mamá se quedó sola con la casa, unos ahorros y la promesa de que sus 3 hijos siempre estarían ahí. Y durante 10 años cumplimos esa promesa. Los domingos en casa de mamá eran sagrados. Tamalitos, café de olla, los niños corriendo en el jardín. Éramos la familia que otros querían tener. Eso creía yo. Mi mamá empezó a enfermarse 2 años antes de que nos dejara, una insuficiencia cardíaca que fue avanzando despacio, como avisando. Durante ese tiempo, yo fui la que más estuvo en el hospital, la que coordinaba los medicamentos, la que hablaba con los médicos, la que se quedaba a dormir en los cuartos fríos de los pasillos. Marco vivía en Ciudad de México y no podía bajar seguido. Daniela tenía muchas cosas con los niños. Yo no reclamé, porque no lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque era mi mamá. Pero sí noté algo extraño en los últimos 3 meses. Marco empezó a visitar más seguido, en cosa rara, porque durante años las visitas eran escasas y cada vez que venía, se encerraba con mamá en su cuarto mucho tiempo. Cuando le pregunté a mamá de qué hablaban, me dijo que de cosas del rancho. No le di importancia, debí haberla dado. Mi mamá nos dejó un martes a las 3 de la mañana. Yo estaba ahí tomando su mano. Marco y Daniela llegaron al día siguiente. Lloramos juntos, nos abrazamos, dijimos todo lo que se dice en esos momentos. Pero el viernes, 3 días después del entierro, recibí una llamada del notario. Me informó que mi mamá había actualizado su testamento 4 meses antes. La casa quedaba a nombre de Marco. Los ahorros se dividían entre Marco y Daniela. A mí me dejaba sus cosas personales y una carta. Me quedé en silencio tanto tiempo que el notario me preguntó si seguía en línea. Abrí la carta esa noche. Sola en mi cuarto, mi mamá me decía que me quería, que sabía que yo iba a estar bien porque siempre había sido la más fuerte, que Marco y Daniela la necesitaban más. No la culpo. La manipularon cuando era más vulnerable y eso es lo que más me rompió. No peleé el testamento en los tribunales, aunque legalmente tenía argumentos. Lo que hice fue más difícil. Soltar la casa, soltar los ahorros y soltar la versión de mi familia que yo había defendido toda mi vida. Hubo una conversación final con Marco donde le dije exactamente lo que sabía, que había aprovechado la enfermedad de nuestra madre para manipularla, que lo que hizo no tenía nombre bonito. Marco no lo negó, solo dijo que él también merecía algo después de años de sacrificios. Cerré esa puerta con calma. Hoy, 3 años después, tengo una relación distante pero respetuosa con Daniela. Y no tengo ninguna con Marco, no con rencor, sino con claridad absoluta. La herencia más valiosa que me dejó mi mamá no estaba en ese testamento. Estaba en los 20 años que me enseñó a ser una persona íntegra. Eso no se puede repartir. Análisis de la traición. Dinámicas de poder familiar. Cuando hay recursos en juego, los roles familiares se reconfiguran. El hijo que nunca estaba de repente aparece, no por amor sino por interés. Este cambio de comportamiento es una señal clásica de lo que los psicólogos llaman conducta instrumental. Te trato bien, no porque te quiero, sino porque necesito algo de ti. Manipulación al vulnerable. Las personas mayores enfermas
son especialmente susceptibles a la manipulación emocional. Frases como "los demás te necesitan más a ti" o "tú siempre has sido la fuerte" son técnicas de persuasión que explotan la culpa y el amor materno para redirigir decisiones. No es accidental. Es calculado el dinero como revelador de traumas. El dinero no corrompe a las personas. Revela lo que ya estaba. Los conflictos de herencia generalmente son conflictos viejos, de reconocimiento, de preferencias parentales, de heridas de infancia que nunca se resolvieron. El dinero solo pone en la mesa lo que ya estaba debajo. ¿Crees que una persona que manipula a su mamá enferma para cambiar el testamento puede seguir siendo familia? ¿O en ese momento ya rompió ese vínculo para siempre? Si esta historia te hizo pensar en tu propia familia, en los silencios que hay detrás de las tradiciones, dale like a este video y suscríbete a Psicología de la Traición. Aquí cada noche analizamos las verdades que las familias guardan en silencio.